Muy bien, hemos hablado acerca del contacto de equilibrio en una sola etapa. Lo importante de entender en esto es que todas las corrientes que entran, pues no están en una relación de equilibrio, más bien están en una relación del tipo operacional, cuánto entra de una y cuánto entra de otro. Pero cuando estas corrientes entran a una etapa, se mezclan, tienen un tiempo de contacto lo suficiente para que entonces las corrientes que salen de esa etapa salgan en equilibrio. Esta forma de entenderlo pues surge a partir de entender que pues es una etapa que tiene un número y las corrientes que salgan de esa etapa pues van a estar en equilibrio porque tienen pues a lo mejor el mismo número, de acuerdo a cómo lo hemos analizado. Y al estar en equilibrio implica que se hace presente la ley de Henry para el caso del proceso de absorción o alguna otra ley de equilibrio según sea el caso de lo que estemos analizando. Para el proceso de contacto en equilibrio en múltiples etapas, vamos a suponer nuevamente que el proceso se lleva a contracorriente, es decir, que la corriente de líquido a lo mejor va de izquierda a derecha y en el caso del gas va de derecha a izquierda. ¿Por qué contracorriente? Decíamos que era un proceso mucho más eficiente desde el punto de vista de que el gradiente de concentración, de temperatura, de velocidad, lo que ustedes quieran, se mantiene casi constante a lo largo del proceso, de tal manera que facilita y eficientiza los procesos de transferencia de masa, de calor o de momentum, según sea lo que corresponda. Pero, como ya no tenemos solamente una etapa, sino tenemos varias etapas, tenemos que enumerarlas e identificarlas de manera adecuada para que nosotros podamos entender qué fracciones o qué corrientes tienen componentes en equilibrio o sus fracciones en equilibrio. En este caso nosotros tenemos todas estas etapas y aquí podemos trazar subsistemas. Si recuerdan balance de materia y energía, cuando tenemos un proceso global podemos encontrar diferentes sistemas y a cada sistema le corresponde un balance por componente o un balance en ese sistema de acuerdo a las corrientes. En este caso, el balance global tendría que considerar un sistema mucho más grande. Allá me fui. Es decir, solamente considerar todo lo que entra del proceso y todo lo que sale. Yo aquí voy a tratar de señalar dónde está nuestro sistema global o el sistema completo. Es como si le pusiéramos como si fuera una caja negra y únicamente viéramos lo que entra, lo que sale de un lado, lo que sale y lo que entra del otro lado. ¿Quién nos quiere compartir cómo quedaría el balance global para este sistema, recordando que al ser un sistema no reactivo y un sistema en estado estacionario, pues las entradas son iguales a las salidas? Pueden levantar su mano. Adelante, déjenme ver quién levantó la mano. Adelante, Daisy. Entonces el balance global quedaría como L0 más B es una N, ¿verdad? Así es. Bn más 1 igual a Ln más B1. Sería la entrada del líquido más la entrada del gas es igual, una cantidad de mezcla, vaya, que se contacta ahí, sería igual a esto, a la salida del líquido más la salida del gas. La etapa por donde entra el gas la vamos a denominar etapa N, que es como la última, de acuerdo al número de etapas que se requieran. Y la etapa por donde entra el líquido la vamos a denominar etapa 1. De ahí vamos a empezar a contar hasta el N número de etapas que se requieran. El balance para el componente pues es exactamente el balance global que comentaba su compañera, pero cada corriente se debe de multiplicar por su fracción del componente correspondiente. En este caso L0 se multiplica por X a 0, después la entrada del gas, Vn más 1, se multiplica por YaN más 1. Esto va a ser igual a la cantidad de mezcla que participa totalmente en el proceso por la fracción X a M. Y esto va a ser igual a las corrientes de salida, en este caso Ln, que es la salida del líquido, por su fracción X a N, más V1 por la fracción Y a 1. Lo mismo para el componente C, y bueno, sabemos que el componente B se obtiene por diferencia. ¿Cómo sería el balance general para el componente con n minúscula etapas? Es decir, un valor menor de etapas o una sección control, pues es igual, es lo mismo. Lo único que cambia es que el subíndice ya no es n mayúscula, sino ahora considera las n minúsculas. Es decir, en lugar de ser toda la región roja, ahora va a ser hasta donde tengamos la línea azul. Desde 1 hasta la línea azul. Este sería el segundo sistema que yo puedo analizar. Esto deben de recordarlo de balance de materia y energía,
porque ahí justamente se analiza y se observa cómo de un sistema global podemos tener diferentes sistemas para analizar el balance de materia. Y si todo está en estado estacionario, pues en teoría todos deben de cumplir esta regla de entradas igual a salidas. De tal forma que nosotros podríamos trazar una línea de operación con base a estos productos o a estos términos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nada más despejar el valor de Yn más 1, que sería la fracción molar en el gas para la etapa N más 1, o sea, la entrada al proceso, va a ser igual a la corriente Ln por el Xn sobre el Vn más 1, y esto va a ser igual, se suma, perdón, al V1Y1 menos L0X0, es decir, lo que sale del gas, lo que entra del líquido entre lo que está entrando en la corriente del gas. Como estos tienen subíndice Vn más 1, significa que son corrientes totales en ese punto. Si fueran L' o V', significa que solamente es el componente, todo lo que no es el componente A, vaya. Para el L' sabemos que sería el componente C, aquí me equivoqué. Es el componente C, que sería el agua. La mayoría de los casos que vamos a trabajar es agua. Y en el V', pues sería todo lo que refiere al componente B, que sería aire. Y bueno, cuando ocurre, este es para un proceso en general, ¿no? Cuando puede haber transferencia de otros componentes hacia otras fases y bueno, generan fracciones en cada uno de ellos. Pero cuando nosotros hablamos de etapas a contracorriente para fases inmisibles, es decir, que el líquido, o en este caso el agua, no se va a transferir al aire y que el aire tampoco va a transferirse al agua, entonces suponemos que son inmisibles o que permanecen inertes, que el único flujo o el único componente que se va a transferir es el componente A, surge de esta forma de análisis. Nosotros vamos a tener las etapas, de hecho así es como las vamos a poder observar. La etapa superior sería la etapa 1 siempre, y a partir de ahí vamos a ver cuántas etapas hacia abajo. Aquí tenemos un proceso de 4 etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Esta forma de representar nuestro proceso, con base a los datos que nosotros tengamos de fracciones molares en el gas y de fracciones molares en el líquido, podríamos trazar un diagrama similar a este. Esta que está aquí, esta línea que es continua, es la línea de equilibrio. Díganme ustedes cuál sería la ley o la ecuación que dicta la línea de equilibrio. O sea, ¿quién nos dice cómo se calcula la línea de equilibrio? YA igual a ¿qué? H' por X. Exacto, H' por XA. Entonces, esta línea de equilibrio sale a partir de la ley de Henry ajustada a las fracciones molares. Entonces, esta depende del sistema y de la temperatura. No depende de si estoy agregando 100 kilomoles, 200 kilomoles o de las fracciones que yo esté alimentando. Depende única y exclusivamente de la ley de equilibrio. Y esta ley de equilibrio es la ley de Henry ajustada a fracciones molares. Esta otra línea que yo le llamo línea de operación sí depende de cuánto esté alimentando en las fracciones. ¿En dónde se encuentra? Esta es la parte superior, vamos a llamarle la cabeza, y estos serían los fondos o las colas, así también se le llama en destilación. En el caso de nuestra torre de absorción le podemos llamar parte superior y parte inferior, o le podemos llamar cabeza y fondos. Díganme, ¿en qué extremo de la línea de operación se encuentra la cabeza? ¿En la parte de arriba o abajo de la línea de operación? Exacto. Aquí está la cabeza de la torre, o la parte superior pues de la torre. Y acá estaría los fondos o la parte inferior de la torre. ¿Por qué? Por las fracciones, miren, X0 con YA1 están aquí, ellas están en una relación operativa, no es una relación de equilibrio. YA1 o Y1 está en equilibrio cuando toca la línea de equilibrio y baja hacia las fracciones molares. Entonces, únicamente Y1 y X1 están en equilibrio. Recuerden ustedes que para este proceso, todas aquellas fracciones que estén o que tengan el mismo subíndice, pues van a estar en equilibrio.
Aquellos que tengan subíndices diferentes no están en alguna relación de equilibrio. Puede que algunos estén en una relación de equilibrio del tipo operacional, otros no. Y bueno, esta línea de operación se calcula a partir de esta ecuación. Cuando estamos trabajando con sistemas inmisibles, pues entonces la pendiente de operación, vamos a llamarle la MOP, es igual a la cantidad de inertes en el líquido contra la cantidad de inerte del gas. Esta pendiente puede que varíe en cada una de las etapas. Sin embargo, cuando nosotros analizamos sistemas inmisibles, esta es la forma final de la línea de operación. En la mayoría de los casos, nosotros lo vamos a trabajar con el L' o V'. Sin embargo, recuerden que cuando son sistemas aún inmisibles, estas corrientes, o esta pendiente puede cambiar. ¿Por qué? Porque se utilizan las corrientes globales o los flujos de las corrientes totales en cada posición. Pero de manera general, la línea de operación de un proceso de absorción tiene la siguiente forma: L' contra V'. Y de aquí resalta la importancia, aquí le voy a poner como una I de importante, dos cosas. Para hacer un análisis del proceso de absorción de manera gráfica, yo requiero una línea de operación, una línea OP, y aparte requiero una línea de equilibrio. Que ya lo decíamos, la línea de equilibrio puede ser una línea recta o puede ser una curva de equilibrio. Eso depende de quién, del sistema. Pero la M de equilibrio, pues es la H', o bien, si tengo los datos y tengo el diagrama, ajusto a una línea de tendencia y la pendiente de esa línea de tendencia sería esta constante de equilibrio. Lo que, si ustedes recuerdan, se trabajaba en la teoría de la doble película cuando hablábamos de la M. Esa M trazábamos nosotros los datos y encontrábamos una pendiente a esa línea o curva de equilibrio y la utilizamos como nuestra constante de equilibrio. Esta suposición para este sistema contracorriente para inmisibles dice lo siguiente, que únicamente se transfiere el componente A, que conocemos como absorbato. Nos menciona también que las corrientes L y B son consideradas inmisibles y no se van a transferir entre sí. No vamos a tener migración del agua hacia el aire ni aire hacia el agua. Si el componente A está diluido en las corrientes L y V, la línea de operación es una recta debido a que la relación entre estas dos corrientes globales es constante y entonces la podemos calcular así, como L' o V'. Casi todos los procesos de absorción son diluidos. Por eso la ley de Henry también hace su participación. De hecho, la ley de Henry es para sistemas diluidos. Bueno, hay un método que es el método de McKechnie que nos permite trazar las etapas. Hasta este punto es importante que lo mencionemos, pero no es como, vamos a decir que es como sumamente importante que ahorita lo aprendamos. Pero de manera general, ese es un proceso de análisis gráfico del número de etapas que vamos a requerir para llevar a cabo la separación en el proceso de absorción. Si ustedes recuerdan de una sola etapa, en el ejemplo llegábamos hasta punto 1662 del YEA. Ustedes ya revisaron los límites permisibles de las emisiones y nosotros tendríamos que diseñar un proceso si quisiéramos lavar el gas o reducir la carga contaminante o del efluente contaminante. Tendríamos que analizar un proceso y decidir si una etapa nos da suficiente o si requerimos varias etapas para alcanzar la fracción molar en el gas al final del proceso que nosotros deseamos. Por ende, podemos analizarlo por una etapa o por muchas etapas. Lo que nos pide es primero trazar la línea de equilibrio y la línea de operación. Esto ya lo saben. De cajón, siempre hay que trazar línea de equilibrio con el sistema, la temperatura y la presión. Y la línea de operación tiene que ver con lo que yo le estoy alimentando al proceso. Es decir, si le aumento 300 del gas y 100 del líquido, ¿cuánto me da la línea de operación? Esto depende de mi proceso ya en general. Trazamos una línea horizontal desde la línea de operación que inicia entonces en el punto X0, Y1 hasta la línea de equilibrio y localizamos el punto de equilibrio del Y1 con el X1. Yo ubico el puntito donde está la parte superior de la torre, trazo la horizontal, toco la línea de equilibrio y luego bajo, trazo una vertical hasta llegar a la línea de operación,
toco la curva de equilibrio, identifico el valor de X1, que está en equilibrio con Y1, y de ese punto sobre la línea de equilibrio, trazo una vertical para subir a la línea de operación. En la línea de operación, ahora encuentro a X1, pero en la línea de operación voy a tener a Y2, que sería la fracción molar en el gas, pero para la etapa 2. Después trazo otra horizontal que se va a la línea de equilibrio, bajo y leo el valor del X2, ya encontré Y2 y X2. Sobre la línea de equilibrio tengo ese puntito, subo con una vertical a la línea de operación y así me voy, tocando siempre operación, equilibrio, bueno, inicio equilibrio, operación, trazando escalones. Yo termino el proceso de trazar etapas cuando el valor de la coordenada Y supera el valor de Yn más 1. Es decir, cuando ya me salí de la línea de operación, hasta ahí llegó el trazado de etapas. ¿Y cómo cuento las etapas? Las etapas se cuentan por el número de veces que tocamos la curva o la línea de equilibrio. Es decir, cuántos escalones tracé. Ahorita lo vamos a ver ya de una manera más gráfica. Por ejemplo, yo tengo este sistema donde está XA, YA y tengo una línea negra. La línea negra es la línea, la curva de equilibrio o la línea de equilibrio. La voy a poner aquí. Línea de equilibrio. Y en rojo voy a poner que esta es la línea de operación. Decimos que la línea de equilibrio depende del sistema, la temperatura y la presión. La línea de operación no. La línea de operación depende de cuánto tenga yo al inicio de mi proceso. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Con cuánto está entrando el líquido? Vamos a sacar las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas en este punto? ¿Cuánto vale X a 1? Digo X a 0, Sí. perdón. 0. Exacto, 0. ¿Y cuánto vale el Y a 1? 0.001. 0.001. Esta es la parte superior de mi torre, ¿no? Entonces significa que el líquido entra con 0, o sea, esta es la referencia de X a 0. Sí, la parte superior de la torre. Esto vale X a 0, quiere decir que el líquido entra puro. Y este valor es el Y a 1. Significa que el gas sale con 0.001 de fracción molar. Ahora la parte superior, digo la parte inferior, los fondos. Estos fondos hacen referencia a qué valor? Al X a N y al Y a N más 1, ¿no? ¿Con cuánto sale el líquido? 0.003. Muy bien, 0.003. ¿Y con cuánto entra el gas? Con 0.01. 0.01. Recuerden, en los fondos yo tengo la salida del líquido y la entrada del gas. En la parte superior o la cabeza de la torre tengo la entrada del líquido y la salida del gas. Entonces aquí están los límites. ¿Y estos cómo los conozco? Pues porque ustedes son los dueños o las dueñas de los procesos. Ustedes saben con cuánto va a entrar el gas que van a tratar y con cuánto va a entrar el líquido que van a utilizar en el proceso de absorción. ¿Quién define el valor de salida del gas? Pues ustedes mismos o ustedes mismas. Porque ustedes tienen que cumplir con una normativa o tienen que adecuar ese gas para llevarlo a otro proceso, ya sea para lanzarlo ya directamente al ambiente o para recuperar incluso algún componente de interés por ahí. Entonces, todos estos valores ustedes los dan en el proceso. Ustedes son los y las ingenieras de proceso de estos sistemas. Bueno, lo que decíamos, trazamos una etapa o tenemos aquí las etapas, la parte superior está aquí abajito y la etapa de los fondos está acá arribita. Entonces está como si estuviera volteada la torre, como si estuviera de cabeza. Tengo la línea de operación, la línea de equilibrio. Lo que tengo que hacer es iniciar en el X0Y1, que sería la entrada o la parte superior de la torre de absorción. Trazo una horizontal hasta la línea de equilibrio y aquí voy a identificar el valor del X a 1. Le voy a poner porque no lo marqué. X a 1. Luego de ese X a 1 con la línea de equilibrio, trazo una vertical para encontrar a quién. Al Y2. Y2. Es decir, el que entra a esta etapa. El que entra a la etapa 1. Después de ahí, trazo la horizontal y encuentro ahora al valor de X a 2, que es el que está en equilibrio con el Y a 2. De ese valor de X a 2 con la línea de equilibrio,
trazo una vertical hacia arriba hasta tocar la línea de operación y encuentro al YA3. Sigo yo escalonando y encuentro ahora el XA3. Y así me voy, ya no lo voy a poner. Ahora encuentro al YA4, encuentro después al XA4, subo hasta el YA5, encuentro al XA5 y me subo con la vertical. En este caso, si se fijan, terminó coincidentemente exactamente donde termina la línea de operación. Pero en algunos casos, ustedes van a observar lo siguiente. Voy a trazar aquí un poquito chueco. Que termina hasta acá. Si el valor del X, que yo tengo aquí, terminó por fuera de la línea de operación o ya se me acabó la línea de operación, este es mi último punto. Aquí yo lo hice chueco, ustedes no lo tienen que hacer chueco, ustedes lo tienen que hacer bien recto, una vertical verdadera. Pero yo lo hice nada más para ejemplificar que si se me acaba la línea de operación, hasta ahí se acabó el trazado de etapas. Bueno, ahora sí lo voy a poner bien. El número de etapas que yo requiero teóricas para separar este proceso tiene que ver con el número de veces que yo toco el diagrama de equilibrio o la curva de equilibrio. 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces. Por lo tanto, para este sistema que estoy analizando, se requieren 5 etapas teóricas y las represento con una NT igual a 5. ¿Por qué teóricas? Porque en teoría estoy suponiendo que si estas etapas trabajan al 100%, que no va a suceder así, entonces solamente requiero 5. Pero cada etapa va a tener una eficiencia. ¿Por qué? Por el material de construcción, por el diámetro, por el tipo de material que se requiera o el tipo de conformación del plato o de la etapa que esté teniendo. Entonces, si tienen un 50% de eficiencia, significa que voy a utilizar el doble. ¿Por qué? El número de etapas reales va a ser igual al número de etapas teóricas entre la eficiencia de cada etapa. La ET vamos a llamarle o ya después vamos a ver eficiencia real. Si el número de etapas teóricas es 5, pero la eficiencia es del 50%, es decir, 0.5, quiere decir que el número de etapas reales que yo requiero son 10. Por lo tanto, mi torre en realidad va a requerir 10 etapas de cada una de estos platitos que tiene el 50% de eficiencia real. Así es como analizamos los procesos de absorción y así es como decimos cuánto va a medir o qué tantas etapas se requieren para lograr el objetivo. Recuerden, ustedes son las y los ingenieros de proceso y ustedes de cajón conocen con cuánto entra en el líquido y con cuánto entra el gas. Eso es lo que ustedes deciden. Ahora, otro valor que ustedes deben de suponer y conocer es con cuánto sale el gas. Ustedes deciden cuál es su objetivo para que en el gas salga una fracción mucho más pequeña. Y el otro valor que se obtiene ya como por descarte o por simplemente como consecuencia del trazado de las etapas y del equipo, pues es el valor del X a N. Pero estos dos, ustedes los conocen. Y este valor, ustedes lo establecen. Ustedes saben, pues, los efluentes que van a utilizar o las corrientes que utilizan a la entrada del proceso. Este lo definen con base a la información que requieran o con base a los requisitos ambientales, lo que gusten. Y el XAN pues ya sale como consecuencia de ese proceso. Bueno, díganme ustedes, de las siguientes voy a trazar en azul los que estén en equilibrio. ¿Cuáles de estas fracciones están en equilibrio? Tengo Y1, X0, Y2, X1, ¿Cuáles están en equilibrio? ¿Quién nos quiere decir? Sería Y1 con X1. Ok, estos dos. ¿Qué otros más están en equilibrio? Y3 con, Y2 con X2, Y3 con X3. ¿Qué más? Para este proceso. ¿Y Y4 con quién? Pues debería estar con X4. Pero si no hay X4. Pues con la etapa que sale, ¿no? Con la fracción que sale en el líquido. Con la última. Digo, no tiene el X4, pero es lógico que si sale de la misma etapa que el otro, pues están en equilibrio. Muy bien. Entonces, en relación en equilibrio, justamente son esas fracciones, Y1 y X1.
Recuerden que de manera general, si tiene el mismo subíndice, están en equilibrio. Si en este caso nos falta un 4, pues nosotros ya sabemos que el Y4 está en equilibrio con el XN, porque es la última etapa. Y el N es igual a 4, entonces esto sería igual a X4. Relación operativa. ¿Qué quiere decir relación operativa? Que las encontramos a partir de la línea de operación. En relación operativa van a estar el X0 con el Y1, el X1 con el Y2, lo que sale y entra de la etapa, el X2 y el Y3, el X3 y el Y4, el XN con el YN más 1. Estos solamente están en relación operativa, es decir, que depende de la línea de operación. Y acá el X1, Y1, el Y2, X2, Y3, X3, el Y4 y el XN, para 4 etapas, están en equilibrio. Entonces, si nosotros trazamos así nuestro diagrama, y de hecho así se los voy a pedir, que sus diagramas de las torres de absorción los esquematicen de esta manera, y ustedes identifiquen que de forma diagonal hacia la derecha son en equilibrio, y de forma horizontal están en relación operativa. Es decir, a partir del X0 yo encuentro el Y1 y eso ya está fácil porque me los dan. Pero a partir del X1, cuando subo con la vertical hasta la línea de operación, encuentro el Y2. Luego me voy a relación de equilibrio y del Y2 encuentro el X2. Luego del X2 con una vertical encuentro al Y3 y así me voy. O sea, yo empezaría con el X1. El X1 me permite encontrar al Y2, el Y2 me permite encontrar al X2, el X2 me permite encontrar al Y3, el Y3 me permite encontrar al X3 y así. Y así hasta que terminemos. Y el Y4 y bla, bla, bla. Esa es la forma en la que se analiza de manera gráfica. Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio. Aquí en este primer ejercicio, diga. ¿Me podría repetir lo de en relación operativa, por favor? No lo entendí muy bien. Relación operativa, pues es que caen en la línea de operación. Cuando están en la línea de operación, nosotros tenemos lo siguiente. Si están en relación operativa, significa que su punto de encuentro es la línea de operación. En este caso, por ejemplo, para el punto 2, aquí tenemos que encontramos al Y3. El YA3 se encuentra gracias al XA2 cuando trazamos la vertical desde la línea de equilibrio hasta la línea de operación. Y aquí está. YA3, X2. Por eso están en una relación operativa, porque caen sobre la línea de operación. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, entonces hacemos este primer ejercicio. Ustedes lo tienen ya ahí en el chat. Y la explicación pues es muy sencilla. Nos dicen que se desea absorber el 90% de la acetona de un gas que contiene una fracción de 1% mol de acetona en aire. Se realiza en una torre de múltiple etapa contracorriente. El flujo gaseoso total de entrada es de 30 kilomoles por hora, el total. Y la entrada total del flujo de agua pura que se usará para absorber la acetona es de 90 kilomoles por hora. El proceso se opera isotérmicamente, no cambia la temperatura, a 300 Kelvin y a una presión total de 1 atmósfera. La relación de equilibrio para la acetona en el sistema gas líquido se ha definido como YA igual a 2.53 por XA. Entonces aquí ya nos dan la constante. Nos piden determinar el número de etapas teóricas requeridas para esta separación. Vamos a considerar que el agua no se vaporiza, pero sí, tampoco, perdón, se transfiere a la fase gaseosa. Entonces, solamente quien se va a mover es el componente A. A partir de aquí nosotros podemos tener los datos. Nos dan el porcentaje de absorción. El porcentaje de absorción sería entonces la siguiente ecuación. Lo que entra, que sería vamos a decir, el número de moles de acetona a la entrada menos el número de moles de acetona a la salida entre el número de moles de acetona que entraron al proceso. Eso sería el porcentaje de absorción, si mal no recuerdo. Entonces habría que encontrar el número de moles de A la entrada. Esto es fácil de calcular cuando sabemos que es VN más 1 por el YAN más 1. Este es el flujo de moles o los moles a la entrada. A la salida sería V1 por YA1 y pues a la entrada pues también ya sabemos, ¿no?, que es el VN más 1 por el YAN más 1.
Entonces aquí ya se vuelve un balance de materia mucho más sencillo. Cuando se hablan de porcentaje de absorción, pues es cuánta diferencia hay entre lo que entró y lo que salió, y lo dividimos entre lo que entró, para que nos diga cuántos moles. A final de cuentas, esto de entrada y salida es cuántos moles migraron a la fase líquida. Así que esta ecuación es importante que la tengan. La voy a mandar otra vez esta captura de pantalla con esa ecuacioncilla que tenemos ahí. Esa la vamos a seguir utilizando porque en muchos casos vamos a tomar como base el porcentaje de absorción. Bueno. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues poner los datos. Acetona, aire, agua. Acetona es el componente que se transfiere. B es el componente que tiene a la acetona, que es el aire. Y C sería lo que vamos a utilizar para absorber la acetona, que sería el agua. La temperatura es a 300 Kelvin, a una atmósfera. Si no nos dieran la constante de equilibrio, tendríamos que buscarlo en tablas para esta temperatura, esta presión y para este sistema en particular. Trazamos nuestro diagrama. Aquí tenemos etapa 1, etapa 2, las etapas 3, 4, 5, las que se requieran, hasta llegar a la etapa N, que es la última etapa teórica. La etapa 1, o cómo numeramos las etapas, siempre es en la parte superior de la torre, de la parte de arriba a la parte de abajo. Inferior. Ahí. Listo. Ya se cruzaron aquí los textos. En la parte de abajo, yo tengo la entrada del gas. Por lo tanto, a esta corriente le llamo Vn+1. Y decimos que entran 30 kilomoles por hora y que la fracción a la entrada es de 0.01. Luego, tengo que el líquido entra por la parte de arriba, son 90 kilomoles por hora y entra como agua pura. Por lo tanto, su X a 0 vale 0. Al final del proceso, el gas sale con un flujo en esa corriente y con una fracción que yo todavía no conozco. Y después el líquido pues sale también con un flujo y con una fracción del componente A que yo no conozco. Si hubiese sido este proceso de una sola etapa, sabríamos que Y1 está en equilibrio con X a N. Pero este proceso es de múltiple etapa. Por lo tanto, estos dos valores Y1 y X a N no están en equilibrio. Así que eso es importante que lo sepan. Las fracciones Y1 y X a 1 sí están en equilibrio, haciendo referencia a que las fracciones que salen de las mismas etapas están en equilibrio y están regidas por la ley de Henry en este caso. Para conocer el flujo del inerte V', lo que yo tengo que hacer es pues, establecer una de las ecuaciones para el flujo inerte, que sería lo que entra del gas multiplicado a 1 menos la fracción del componente A en el gas de entrada. Sustituyendo valores, recuerdo que la entrada del gas es de 30 y que la fracción del componente A en el gas de entrada es de 0.01. ¿Cuánto me da el V inerte sabiendo que es 30 por 0.99? 29.7. 29.7. Muy bien. Ahí está, 29.7. Ahora, otra forma de calcular el V inerte, sabiendo que son mezclas binarias. Entonces, si yo tengo aquí la fracción del Yn+1, yo puedo multiplicar el Vn+1 por el Yvn+1, que sería la del gas. De hecho, no debo de usar paréntesis. Ahí está. Esa es otra forma de calcular el V inerte, es decir, la cantidad o el flujo total, en este caso del aire. 29.7 kmol por hora es el valor del V inerte. Voy a conocer ahora el flujo inerte del líquido, es decir, cuánto es agua. De todo lo que entra, de los 90 que entran, cuánto es el flujo del agua. Para ello, pues sería L inerte es igual al flujo de entrada del agua, que son L0, lo multiplico por 1 menos la fracción de componente A en la corriente de entrada, que sería 0. Sustituyo los valores, 90 para el flujo de la corriente L0 y 0 para la fracción X a 0. ¿Cuánto me da este valor del flujo inerte? 90. Exacto, me da los mismos 90. Entonces tengo 90 kilomoles por hora. Esta primera ecuación para calcular el flujo de inerte también puede ser igual a multiplicar el L0 por la fracción XC0.
que sería la fracción de agua en la corriente L0. Si es agua pura, pues esto vale 1 y se hace esto, 90 por 1, ¿vale? Entonces anoten por ahí, por favor, los valores de los inertes. V inerte es 29.7 kilomol por hora y el L' es igual a 90 kilomoles por hora. Ya que hice eso, ahora voy a realizar el balance del componente A en toda la torre. Es un balance global del componente. Mi balance global para este componente A, si ustedes recordarán, quedaba como lo que entra en el líquido más lo que entra en el gas es igual a lo que sale en el líquido más lo que sale en el gas. Las fracciones globales son L0, Vn más 1, Ln y V1. De aquí que cada corriente se multiplique por su fracción correspondiente. L0 por X a 0 me da los moles que entraron en el líquido del componente A. Vn más 1 por Yan más 1 me da el número de moles que entraron en la fase gaseosa. Esto va a ser igual a Ln por X a n, que es el número de moles de agua que salen en la corriente de líquido del proceso. Más V1, Ya1 son los moles que salen en la fase del gas respecto del componente A. De aquí, yo conozco varios de estos valores, otros no los conozco. Puedo escribirlos también de esta manera, miren, en forma de moles. Este es el flujo de moles. Esta es la cantidad de moles de A en la corriente de líquido que entra. El número de moles de A en la corriente del gas que entra, el número de moles de A en la corriente de líquido que sale y el número de moles de A en la corriente del gas de salida. Es un simple problema de balance de materia. A partir de ahí, yo tengo que establecer la relación para conocer el flujo o el número de moles que se absorbieron y que salen en la fase gaseosa. Para ello, tenemos lo siguiente. El número de moles de A que sale en la fase gaseosa sería A1 menos lo que se absorbió, este porcentaje de absorción en decimal, que multiplica al número de moles de A que entraron en la fase gaseosa. Es decir, lo que se absorbió se fue al líquido, pero lo remanente se queda en la corriente a la salida del gas. Esta es una forma de hacerlo, o la otra viene a partir de establecer porcentaje de absorción es igual al número de moles de A que entran menos el número de moles de A que salen entre el número de moles de A que entran al proceso. Con estos moles yo establezco el porcentaje de absorción. Y si se fijan es exactamente lo mismo. De hecho, lo único que se hace aquí es despejar esta ecuación para el número de moles de A a la salida, que es este término, y nos queda así. 1 menos el porcentaje absorbido en decimal por el número de moles que entraron en el proceso, en el gas. Sustituyo los valores. El porcentaje absorbido es del 90%, entonces sería 1 menos 0.90 por el número de moles que entraron. De aquí, pues me queda esta simple relación que Na1 es igual a 0.1 del Na N más 1. Este Na más 1, es decir, el número de moles que entran en la fase gaseosa, pues es la corriente gaseosa por la fracción del componente A en esa corriente de entrada del gas. Sustituyo los valores, sería 0.10 del porcentaje de 1 menos el porcentaje de absorción, 30 de la corriente del gas, la corriente total a la entrada del gas, por la fracción que tengo del componente A en esa corriente de entrada, que es 0.01. ¿Cuánto les da a ustedes el número de moles de A a la salida o en la corriente de salida del gas? 0.03. 0.03. Ay, creo que no lo terminé de calcular, pero sí, es 0.03. Es más, lo voy a cambiar de una. Bueno, no porque se va a borrar, pero bueno. Este Na1 significa número de moles de A en la corriente de salida del gas. Y por lo tanto dijimos que era 0.03 moles. Es decir, son 0.03 moles de la acetona a la salida del gas. Listo. Ahí está la anotación. Y ahora, con base en estos moles, yo puedo calcular cuánto es el flujo total en la corriente de salida del gas.
Para ello, para conocer la corriente V1, pues yo tengo que sumar el V1, sería el número de moles del componente B, porque es el gas, que sale, más el número de moles de A que salen. Este NB yo lo conozco como V inerte, y es lo que voy a hacer, miren. Aquí está. V1, la corriente de salida del gas, es igual a la corriente de aire o a la cantidad de aire que hay, que permanece inerte y es la misma a la entrada y a la salida, pero ahora le voy a sumar los moles que yo calculé que iban a salir en la corriente del gas. Por lo tanto, sustituyo los valores y es 29.7 del V inerte y 0.03 de los moles del componente A a la salida. Lo sumo y al final encuentro que la corriente o el flujo total de la corriente del gas a la salida es de 29.73 kilomoles por hora. Voy a borrar estas líneas y ahí está. Ahí queda entonces la corriente V1. Simplemente es sumar. Tengo tantos del gas, del aire, que es el componente B, y tengo tantos moles que quedan residuales del componente A. Cuando yo los sumo, ambos forman la corriente de salida del gas, 29.73. Entonces ya encontré la corriente de salida a partir del balance de materia, sabiendo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que bueno, independientemente del número de etapas que se están obteniendo, al yo decir un 90% de absorción, esto es lo que me queda al final en la corriente de salida. A partir de ahí, yo puedo calcular ahora la fracción molar de A en la corriente de salida del gas. Para ello, yo tengo dos opciones. La primera opción es utilizar la definición del inerte con base a la corriente de salida. V' igual a V1 por 1 menos YA1. Despejo para calcular el YA1 y me dice que es 1 menos el V inerte menos el V1. Sustituyo los valores, 29.7 entre 29.73. Este cociente se lo voy a restar al 1 y me dice que es de 0.001, la fracción molar del componente A en el gas a la salida. ¿Por qué me interesa conocer la fracción molar? Porque en mi diagrama, para trazar las etapas, yo requiero fracciones molares. Entonces, de nada me sirve tener que son 0.03 moles si no los puedo convertir o encontrar en fracción molar. Esa es la opción 1, a partir de la definición de lo inerte. La opción 2 es a partir de recordar que la fracción molar de un componente es el número de moles entre el número de moles totales de la corriente. Yo sé que son 0.03 el número de moles de A que hay en la corriente de salida, lo divido entre el flujo total de esa corriente y me dice que son 0.001. Aprox, no es exacto el valor, pero es aprox como el resultado. O ya cuando lo redondeamos queda ahí aprox. Entonces ahí está. Tengo dos opciones. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Que yo puedo tener tantas opciones como yo desee de acuerdo a lo que haya estudiado en balance de materia y energía. Entonces todos esos artilugios y todas esas como rutas rápidas para encontrar los balances depende de cuánto entrenamiento tengamos en balances de materia y cómo comprendamos el proceso global. Aquí todavía no es absorción, aquí si se fijan es meramente balance de materia y energía lo que estamos haciendo. Bueno, ya tengo esos moles en el líquido, ¿no? Ya tengo las fracciones tanto de entrada como la fracción de salida en el gas. Ahora vamos a trabajar con las de líquido. ¿Por qué? Porque necesito conocer la fracción de entrada en el líquido y la fracción de salida en el líquido. Para ello, voy a utilizar entonces otra vez la definición de los moles. Los moles que entran en el líquido del componente A, más los moles que entran en el gas del componente A, tienen que ser igual a los moles del componente A que salen en el líquido y los moles del componente A que salen en el gas. Yo conozco el Na0, el Na1 y el Na1. Por lo tanto, pues es muy fácil cómo voy a calcular el número de moles que están saliendo en la corriente de líquido. Al ser un proceso no reactivo, un proceso en estado estacionario, todo lo que entra es igual a lo que sale.
voy a despejar el NaN, o sea, el número de moles de A que salen en el líquido. Sustituyo sus valores. Yo recuerdo que este ANA-N más 1 es el número de moles que entran en la corriente del gas y pues se obtiene así el flujo total de esa corriente por la fracción de ese componente. Y aquí está, sustituyendo valores. ¿Cuántos moles entran en el líquido? 0. ¿Cuántos moles entran en el gas? Ah, pues 30 por 0.01. ¿Y cuántos moles dijimos que salían en el gas? 0.03. Por lo tanto, quedaría la ecuación de la siguiente manera. Y al final obtengo el número de moles que salen en la corriente de líquido. Esto corresponde al 90% de absorción. Es decir, el 90% de lo que entró en el gas va a salir en el líquido. Y de ahí calculo la corriente o el flujo de salida de la corriente de líquido. Ln será igual a la cantidad de los inertes más el NaN. ¿Por qué? Porque la corriente N está formada por el número de moles del componente C a la salida más el número de moles del componente A a la salida. Y este NCN pues es lo mismo que el L inerte. Entonces ahí tengo que el L inerte vale 90, le sumo los 0.27 que son los moles del componente A la salida del líquido y me dice que el flujo Ln es de 90.27 kilomol por hora. Ya tengo el número de moles, tengo el flujo total de la corriente. Con estos valores yo puedo encontrar a quién, a X a N. ¿Para qué? Para completar las 4 fracciones que yo requiero para trazar la línea de operación. Requiero por una parte el X a 0, el Y a 1, y por otra parte requiero el Y a N más 1 y el X a N para trazar mi línea de operación. Trazando la línea de operación, eso se vuelve un pan comido. ¿Cómo calculamos la fracción molar de A en la corriente de salida de líquido? Hay 2 opciones también. A partir de la definición del inerte, despejamos el valor de la fracción X a N, sustituimos valores, y nos da la fracción. Aquí dice que es X a N igual a 0.030. Si este valor está correcto, la opción B nos tiene que dar el mismo resultado. La opción B es a partir de la definición de las fracciones, donde es el número de moles del componente entre el número de moles totales de la corriente. 0.27 el número de moles de A, 90.27 el flujo total de la corriente, 0.03. Entonces, estos serían, o este sería el valor de la fracción X a N. Y hasta este punto, yo solamente he estado trabajando con fracciones, o bueno, con balances de materia para encontrar las fracciones y los flujos globales en las corrientes de salida y de entrada del gas. Por lo tanto, todavía no me meto a absorción. Lo que yo hice hasta este momento es completar el balance global de toda la torre de absorción. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque yo necesito, y lo voy a repetir, creo que me adelanté, ahí está. Lo voy a repetir, yo necesito conocer, y lo voy a poner en morado, la fracción Y a 1, X a 0, y necesito conocer la fracción Y a N más 1 y la fracción X a N. Estos son los de la parte superior de la torre y estos son los de la parte inferior. Estas dos puntos sobre el diagrama hacen la línea de operación desde este punto. O bien, yo puedo trazar nada más punto pendiente. Recuérdenlo ahí, revisen lo de clases de secundaria primaria. Cuando se trazaban diagramas con base en punto pendiente, son líneas, tienes un punto y utilizas la pendiente para trazar el siguiente punto y ya trazas tu recta completa. Bueno. Ya tengo esas fracciones y tengo esos valores. Hay que ubicarlos en el diagrama. La línea de equilibrio la graficamos a partir de los datos que nos da el sistema. Nos dice que son 2.53 XA. Ustedes para su línea de equilibrio, en una hoja de cálculo que vamos a hacer más tarde, ustedes pueden dar valores de XA y el valor de YA pues no es más que una función de XA.
Y lo que se ha hecho siempre en toda la vida. Damos un valor acá y acá se va a obtener otro valor. Damos otro valor acá y acá es otro valor. Se grafica y listo. Ahora, en la misma gráfica, ustedes van a poner esta recta con puntos iniciales para el caso de la línea de operación. Van a poner su primer coordenado, su primer valor, que va a ser el x a 0, y a 0. Perdón, y a 1. Y el segundo punto, que sería el de hasta acá, ustedes van a poner el x a n, y a n más 1. Grafican estos dos puntos para trazar la recta y ya tienen su línea de operación. Ustedes van a comenzar con el 0,0.001, que es lo que entra en el líquido y lo que entra en el gas. Perdón, lo que entra en el líquido, X0, y lo que sale en el gas, que sería el Y1. Aquí ya no le pongo la A porque pues, ya sabemos que el único componente que se transfiere es el componente A. Y en el otro extremo, ustedes tienen lo que sale en el líquido, que es 0.03, y lo que entra en el gas, 0.01. Esta se conoce como la línea de operación, la línea roja, y tenemos la línea de equilibrio. Entonces, aquí nosotros ya cumplimos el paso número 9, que sería trazar la curva del equilibrio, la curva o línea de equilibrio, y la línea de operación con base en la información del balance global que tenemos. Después hay que trazar las etapas según corresponda. Decíamos que lo primero era iniciar aquí abajo, en este valor de la entrada en el líquido. Trazamos una horizontal hasta llegar a la curva de equilibrio. Tocamos la curva de equilibrio, ahora subimos con una vertical hacia la línea de operación. De la línea de operación trazamos una línea horizontal nuevamente y luego otra vertical hacia arriba. Lo mismo, de esa vertical ahora sigue una horizontal hacia la línea de equilibrio, una vertical hacia la línea de operación, una horizontal hacia la línea de equilibrio, una vertical hacia la línea de operación, una horizontal hacia la curva de equilibrio, una vertical hacia la línea de operación, y ojo aquí, ya casi termino, una horizontal hacia la curva de equilibrio. Cuando yo observo esto, que la siguiente vertical ya se va a salir, que ya no toca o que ya se me acabó la línea de operación, hasta aquí termino yo. Por lo tanto, yo voy a tener que contar cuántas veces estoy tocando a la línea de equilibrio. Y este va a ser el número de etapas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Obviamente va a ser como entre 5 y 6, o sea, es un número de etapas teórico fraccionario. Para fines prácticos y sencillos vamos a tomar números enteros. Pero ojo aquí, porque este es un error que a veces cometen mucho. Dicen, pues hasta aquí tengo 5 etapas completas, ya ahí le dejo. No. Si ustedes dejan solamente 5 etapas teóricas hasta este punto, ustedes no están obteniendo 0.01 o no están llegando al proceso completo de absorción. Ustedes están llegando a menos. Por ejemplo, aquí sería 0.0095. Entonces no hay concordancia con los datos de entrada del gas con lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen que terminar el trazado de etapas o las veces que tocan a la curva de equilibrio hasta que se les acaba la línea de operación. Aquí se terminó la línea de operación, pues no importa, yo le sigo. Ya para acá, pues ya no tengo línea de operación, entonces ya solamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas teóricas las que voy a requerir. Aquí está. 6 etapas teóricas. ¿Y cómo leemos las etapas teóricas? Otra vez, con el número de veces que yo estoy tocando a la curva de equilibrio. Si se fijan, son escalones. Miren, 1 escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4 escalones, 5 escalones, 6 escalones. Pero veanlo mejor desde el punto de vista donde tocan a la curva de equilibrio. Cada vez que yo toco a la curva de equilibrio, es una etapa teórica la que estoy requiriendo para ese proceso. Al final, pues ya nada más reportamos los resultados con las corrientes globales, el flujo total 30 de entrada del gas, 29.73 a la salida, el flujo del inerte permanece constante, la fracción de A la entrada es de 0.01, a la salida fue de 0.001, el flujo molar o el flujo total de la corriente de líquido a la entrada es de 90, a la salida fue de 0.27, el flujo de inertes es constante, 90 y 90, que es el agua, y la fracción XA a la entrada es de 0, pero a la salida es de 0.030.
Y para lograr este proceso, para que así se obtenga esta tabla de resultados, se requieren al menos 6 etapas teóricas. En realidad son como 5.1 o 5.2, pero con 6 etapas teóricas ustedes cumplen que la corriente a la salida del gas tenga esta fracción. O sea, va a salir con una menor fracción, pero lo importante es que esta fracción, o que la fracción que obtengamos a la salida con el número de etapas, sea menor a la restricción que nos están poniendo. Y bueno, ese es el proceso de cómo se analiza a múltiples etapas.